Martín Villano, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Nicolás? Bueno, muy bien. Estuviste dialogando con el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, el economista Julio de Brún. El Banco Central resolvió aumentar los encajes a los bancos como medida de contracción monetaria para apuntalar el aumento de la tasa de interés, buscando, bueno, que circule menos dinero en la plaza, ¿verdad? Esto tiene toda una serie de detalles técnicos en los cuales no vamos a abundar, pero básicamente aumentar el encaje es exigirle obligatoriamente, legalmente a los bancos que depositen más dinero proporcionalmente respecto a los depósitos que tienen del público, ¿verdad? Claro, y bueno, lo importante es saber cómo va a impactar y por eso fuimos a buscar a De Brún, que representa a los bancos. Eso, bueno, les restringe un poco la intermediación. Esto, bueno, obviamente que tiene consecuencias directas sobre el negocio bancario. ¿Qué es lo que dijo así anticipada? Lo vamos a escuchar en un resumen de la entrevista que hicimos al otro día de la conferencia del Banco Central, pero básicamente De Brún está de acuerdo y dijo que es comprensible el paso del Banco Central, aunque advirtió un par de cosas que lo vamos a repasar inmediatamente, como por ejemplo el tiempo que esta medida, que él considera que tiene que ser transitoria, debe tener. Palabras más, palabras menos, De Brún insiste con que no puede pasar de este año la medida y que además tiene que ser acompañada de otras que no se están tomando, pero lo escuchamos en el reporte entonces. La intención del aumento de encajes es controlar o dominar o frenar la expansión del crédito que puedan estar otorgando los bancos y junto con ello frenar el crecimiento de la demanda agregada que pueda tener ese origen. El tema es que en la realidad de lo que es el sistema financiero uruguayo hoy, en el financiamiento de las familias, del consumo de las familias, que pueda estar detrás del crecimiento del consumo interno que está teniendo la economía uruguaya, la participación de los bancos en ese contexto es muy limitada, ¿no? El crédito consumo hoy por hoy está yendo más por otros lados, más que por el sistema bancario. O sea que desde ese punto de vista el efecto en sí del aumento de los encajes, donde además los bancos tienen de por sí, o sea, básicamente lo que va a captar este aumento de encajes es algún exceso de liquidez que puedan tener los bancos hoy y fundamentalmente alguna sustitución entre colocación de letras de regulación monetaria y por lo que el banco establezca como encajes, pero no creo que ni frene demasiado el crédito que tienen los bancos, que ya de por sí no es tanto, y a su vez es muy parcial dentro de lo que es el contexto general de la economía. El problema es que cuando estas medidas afectan a los bancos y no a otras entidades, sí, favorece, de alguna manera favorece desintermediación. Por eso uno lo que espera es que este tipo de medidas sea por un tiempo corto y que se revierta una vez que lo que se está observando con la inflación se frene, ya sea por esta u otras medidas, ¿no? Poner la inflación en línea con las expectativas del Banco Central es un proceso que debería llevar este año, comienzo del año que viene y no mucho más. O sea, ahí a partir de ahí el proceso de control de la inflación debería funcionar por los canales habituales, más efectivos y con menos distorsiones que maneja habitualmente el Banco Central como instrumentos de política monetaria. Esta es una medida excepcional para una situación donde se está dando un rebrote de inflación. Es de esperar que cuando ese rebrote se frene, este tipo de medidas se anulen. Sobre todo lo que tiene que ver con el encaje marginal, ¿no? Que yo creo que eso es lo que va a generar más distorsiones a largo plazo, digamos, en la actividad bancaria. Martín de Brún habló también justamente del contexto en que se da esta medida de aumento de encajes. Efectivamente es una respuesta a la creciente inflación que está muy por arriba del rango meta del Banco Central. Claro, porque lo consultamos acerca de si él considera que el Banco Central está un poco solo tomando medidas concretas para frenar la inflación y tratar de cumplir con el rango meta del gobierno. Un De Brún que fue expresidente del BCU, la gente sabrá, pero es bueno recordarlo porque es protagonista de esta medida concreta del BCU que involucra a los bancos, el tema de los encajes que recién vimos, pero también es una voz autorizada en cuanto a las medidas que toma el BCU y el rol que juega en esto de la inflación. Estuvo en esos mismos zapatos que tomaron estas decisiones. Vamos a escuchar qué decía al respecto.
muy bien que el Banco Central dé señales claras de que su objetivo es frenar la inflación y eso sin duda hay que reconocérselo. Mi temor es más que nada de que esté solo el Banco Central haciendo este tipo de cosas. Realmente yo creo que hoy hay una inconsistencia entre lo que puedan hacer las decisiones de política monetaria, digamos, de mantener una política monetaria restrictiva para frenar la inflación, frente a lo que ha sido la conducta fiscal por otro lado y lo que está haciendo lo que fue durante este año las pautas en materia de salarios. Entonces uno advierte allí que es más por ese lado que de alguna manera se están dando los estímulos a la demanda interna que se están reflejando en lo que hoy pasa con la inflación. Pero ya digo, no es solo con esto que estas decisiones que toma el Banco Central que se puede frenar este proceso, sino que habría que acompañarlo con un paquete un poco más comprensivo, sobre todo para que el efecto final o la consecuencia final de todas estas medidas no termine en un descenso demasiado abrupto del tipo de cambio. O sea, porque si no, termina, al cargarle todas las tintas a este proceso de la política monetaria, en definitiva lo que terminamos haciendo es también haciendo jugar un peso más fuerte en este proceso al tipo de cambio y por lo tanto generando alguna distorsión más hacia el futuro, ¿no? Bien, hasta aquí el tema de el aumento de encajes bancarios y sus consecuencias, el tema de la inflación. Ahora, los bancos, Martín, en los últimos días, más que en las páginas de economía, estuvieron protagonizando las páginas policiales, lamentablemente, ¿no? Claro, porque a partir de la muerte de un guardia de seguridad del Discount Bank de la sucursal de Goes, se generó la discusión que venía de días atrás porque también hubo varias rapiñas contra entidades financieras y se estuvo arriba de la mesa la discusión sobre la seguridad de los bancos. De los bancos. Y por eso lo consultamos a De Bruyn porque era un tema que está en la agenda también de los bancos. ¿Y qué hace además a los costos de los bancos cuando hay que definir el crecimiento de sucursales o establecer determinados mecanismos de seguridad? También, bueno, eso pasa a lo que es la consideración de las inversiones en materia bancaria. Vamos a escuchar al secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos del Uruguay. Yo creo que le erramos al bizcochazo si atribuimos todos estos fenómenos a un proceso específico de asalto a bancos. El martes creo que quedó claro que lo que estamos viendo aquí es otra cosa de otra dimensión, digamos, donde estamos frente a un fenómeno de delincuencia que en esta coyuntura se manifestó en algunos ataques puntuales a establecimientos bancarios, pero que esto sigue por otras vías en el futuro. O sea, se asalta un banco como se asalta una farmacia, porque además, el martes creo que quedó claro, estamos tratando con gente que le da lo mismo robar que matar. Entonces, eso va más allá de lo que puedan ser las medidas puntuales de protección que puedan tomar los bancos. Los bancos tienen un sistema de seguridad básicamente diseñado para enfrentarse a asaltantes de bancos, no para enfrentarse a asesinos. Y yo creo que eso pasa por lo que puede ser la actitud no solo de las autoridades, sino de la sociedad en su conjunto con relación al tema de la delincuencia, ¿no? O sea, Uruguay, por lo general, a nivel de políticas públicas y en materia de reacción de la sociedad, ha sido muy pusilánime en materia de combate a la delincuencia, y yo creo que estas cosas están mostrando que ya estamos llegando a un límite en eso, ¿no? Los términos duros de Julio De Bruyn, el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Desde el gobierno en los últimos días han surgido opiniones y por supuesto iniciativas, ¿verdad? Porque se va a exigir ahora un mecanismo de esclusas, ¿verdad? Para entrar a los bancos con un doble control, lo cual efectivamente genera costos también y ciertas dificultades en la operación. ¿Cómo reacciona a estos asaltos y al asesinato? Y también se ha dicho del gobierno que todo esto está afectando a los bancos privados y no tanto al Banco República, y que eso es reflejo, según el gobierno, de mecanismos de seguridad que no son tan buenos en los bancos privados. Así que allí hay una discusión
también en ese sentido. Sí, más allá de la crítica final de Brun, que fue muy fuerte con el término pusilánime del gobierno en los temas de seguridad, también hay un reconocimiento importante en cuanto a que los bancos están preparados para contener y combatir los asaltos y no los asesinos, ¿no? Es una cosa bastante importante. Eso, la modalidad de estos últimos hechos ha sido realmente muy violenta. Amigos, nos vamos. Con Claves Económicas retornamos el próximo martes, como siempre, nuestra cita habitual semanal en Nuevo Siglo TV, en las reiteraciones habituales también con Claves Políticas, los lunes con Nelson Fernández. Sigan en Nuevo Siglo.